Antes de comenzar, como siempre, unas palabras de agradecimiento a mis colegas Olivia Vázquez Medina y Jonathan Zaca por su ayuda en la organización de esta serie, a la Embajada Argentina y en especial al embajador Su Excelencia Javier Figueroa y a la ministra Alessandra Viggiano, al equipo cultural del Instituto Cervantes y a la Universidad de Leeds. Como es nuestra tradición y como van a ver en muchos de estos eventos, habrá unos 45, 50 minutos de conversación. Después una muy breve pausa. La tradición nuestra es ofrecer una copa, un refresco. Desgraciadamente es imposible de forma virtual, pero ustedes pueden sentirse libres para ir a servirse de algo. Y después habrá tiempo para preguntas y comentarios del público. Bueno, les dejo ahora en manos de la doctora María Bastianes y Alma Prelitz, quienes se encargarán de esta conversación con nuestro invitado especial, el maestro don Pablo Messies. Bienvenido, Pablo. Gracias por tu generosidad en compartir tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes. María Bastianes es personal investigador doctor en la Universidad Carlos III y termina un proyecto en la Universidad de Leeds, becada por el Programa Internacional Marie Curie de Investigaciones. Es experta en el teatro español y su proyecto actual se enfoca en la presencia del teatro español en el Reino Unido. Alma Prelitz es actriz e investigadora formada en interpretación por la Oxford School of Drama y licenciada en Filología Española por la Universidad de Oxford, y bueno, nos hace siempre muy buena publicidad con su trayectoria y sus logros académicos y artísticos. Actualmente es doctoranda en la Royal Central School of Speech and Drama y Stipendiary Lecturer. Estos términos oxonianos son extraordinarios a veces. Stipendiary Lecturer en nuestro vecino Colegio Merton de Oxford. Su tesis doctoral está financiada por el proyecto de investigación Staging Difficult Pasts y supervisada por María Delgado y Dushka Radosavljevic. Bueno, gracias María. Alma, les cedo ahora la palabra. Bueno, muchas gracias Ben, muchas gracias al Foro de Cultura Argentina de Oxford y al Instituto Cervantes por haber hecho posible este evento. Me toca la muy difícil tarea de presentar a una persona que admiro grandemente, como es Pablo Messies. Pablo se formó en interpretación en Argentina, de la mano de grandes figuras como Gené, Barpiz, Schumacher o Vanegas, y empieza su carrera como director en el 2007, cuando estrena Frankie la Boda, una versión escénica de Frankie, antes una versión escénica de Frankie la Boda de Carson McCullers. Y desde ahí, desde ese montaje no ha parado de dirigir. La vida lo lleva a España, donde ha montado más de 20 montajes entre versiones y montajes de propia autoría. Es en este momento quizás uno de los directores más solicitados de España, pero además de todos estos grandísimos achievements, y por eso también es muy especial estar hoy aquí haciendo este evento y entrevistándolo. Fue hace mucho tiempo atrás mi maestro. Fui alumna de Pablo en un taller allá hace tiempo, en el 2014. He visto que hay gente del taller que ha venido hoy, que está allí como público, y al final vamos a abrir para preguntas, así que nada, chicos, ayudadme con esto. Y para preparar esta entrevista, Alma y yo estuvimos discutiendo mucho qué hacer. Yo me estuve releyendo un libro que en su día me recomendó Pablo, que son las conversaciones con Anne, de Anne Bogart, ¿no? Las sentencias que hace Anne Bogart. Y claro, pero yo no soy Anne Bogart. Y lo que hace Anne Bogart siempre es empezar con una anécdota compartida con la persona entrevistada, ¿no? Pero claro, hay una gran diferencia allí. Y yo buscando y pensando qué era esa anécdota compartida con Pablo, no podía dejar de pensar en una imagen muy banal, pero que en realidad a mí siempre esas imágenes que a uno lo atrapan y lo fascinan y terminan diciendo algo de una persona. Y es que en el año 2011 yo estaba saliendo de una función
del montaje de Hamlet de Wilkin, en el que Pablo era en ese momento actor. Hacías de Horacio, ¿verdad, Pablo? Sí, Horacio, sí. Sí. Y en España una de las mieles creo que de la actuación en España es quedarse después de la función, hablar con los espectadores, tomarse un vinito, unos quesos, un jamón si cuela, unas tapas. Y la cuestión es que yo tenía que ir rápido y me fui rápido y veo que corriendo me alcanza uno de los actores de la función. Y tengo una amiga que está al lado mío y me dice, ese es Pablo Messiés. Yo había ido a ver los ojos, pero no lo había conocido nunca físicamente. Y me quedé pensando, ¿pero quién es este? Este director y actor que sale corriendo de una función y no se queda a la parte más linda, que son los vinos, que son los quesos, que son toda la fiesta después de la función, ¿no? A recoger los saludos del público. Pero creo que dice mucho también de tu exigencia como creador, de tu compromiso con lo que haces. Estabas seguramente corriendo a un ensayo o corriendo porque a la mañana, estoy convencida que a la mañana siguiente tenías un ensayo temprano, que se conjuga con tu inmensa generosidad, casi contradictoria, esta gran... todo el peso que pones en ti de exigencia y toda la generosidad y apertura que tienes con tus alumnos y con tus actores. Y que, bueno, muchas gracias. Así que bueno, nada, hemos pensado un poco la entrevista un poco como un recorrido por la trayectoria de Pablo, y la vamos a hacer un poco al limón con Alma, vamos a hacer una pregunta a cada una. Así que le voy a dar, como evidentemente no soy Anne Bogart, le voy a dar la palabra a Alma, que va a empezar con la primera. Y sí que me gustaría que la gente del público, también un poco al hilo de lo que vamos diciendo, si quieren ir anotando preguntas en el chat que podamos rescatar al final, o comentarios. Os voy a dejar también 2 enlaces para que veáis: un enlace a la página de Lisa Sanz, que es colaboradora como escenógrafa y figurinista en muchos montajes de Pablo, para que podáis tener alguna referencia visual también a los montajes que mencionemos, para que el que quiera entrar y ver esos links. Y sin más, le paso la palabra a mi compañera Alma, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, María. Gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros. Yo no he tenido la suerte de estar en ese taller contigo como María, pero es un gran honor y un gran placer estar aquí en este espacio virtual. Muchas gracias. Y gracias a Ben y a Jonathan y Olivia por organizar este encuentro. De hecho, nuestra primera pregunta va relacionada con la anécdota que nos acaba de contar María. Pablo, tú te has formado y has trabajado intensamente en Argentina como actor. Nos gustaría saber en qué momento decides saltar a la dirección y a la dramaturgia y cómo es ese proceso para ti. Vale. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por las palabras increíbles y excesivas que han dicho. Y bueno, vamos a ver cómo empecé como actor y desarrollé básicamente el inicio de mi recorrido con el teatro desde la actuación. Y en un momento que yo estaba buscando algún material para hacer un montaje, autogestionar una obra cuando vivía en Buenos Aires, me crucé con esta novela de Carson McCullers, Frankie la boda, The Member of the Wedding, perdón, pardon my English. Y me impactó mucho esa novela, me gustó muchísimo la idea de hacer una obra en torno a la idea de este togetherness del que habla ella, ¿no? De tener tu grupo de pertenencia. Para quien no conoce la novela brevemente, es una chica de 12 años que se enamora de la boda de su hermano, ¿no? Dice, ellos son mi nosotros, they are the we of me, ¿no? Dice. Y a mí esa idea me resonó, me impactó muy profundamente, porque pensé, el teatro es eso para mí, ¿no? Ese es el lugar de mi nosotros, ¿no? El lugar en el que realmente me siento en casa y en donde puedo
pensar otras realidades, ¿no? Y puedo darle a la palabra el valor que tiene y que la cotidianidad muchas veces le sofoca, ¿no? O por lo menos atenúa, ¿no? En general tenemos, y cada vez más, un vínculo con el lenguaje que hace que olvidemos la potencia que puede tener, la potencia creadora, ¿no? Que puede tener una palabra. Y en el teatro me volvía loco de poder ver, claro, acá las cosas se dicen y cada palabra es un acto de habla, ¿no? Que transforma el cuerpo de quien lo dice y lo compromete, ¿no? Cada texto es una declaración, ¿no? Que te compromete y te convierte en otro, el hecho de haber dicho, ¿no? Y esa relación con la palabra me parecía, bueno, como un lugar maravilloso para quedarse a vivir, ¿no? Por esa relación con la palabra. Y esta cosa de que el teatro es siempre un we, ¿no? Siempre un nosotros, ¿no? Entonces, cuando leí eso, dije, tengo que hacer algo con esto, pero no me veía en ninguno de los personajes. En realidad me interesaba sobre todo el espacio de la cocina, en donde sucedían las charlas entre la protagonista, que es Frankie, su amigo, que me olvidé ahora mismo su nombre, aparte se lo habíamos cambiado para la versión argentina, y la persona que los cuida, ¿no? Y entonces, a partir de estos tres personajes y de lo que sucedía en esa cocina, armé la dramaturgia de esa primera obra y de ese primer montaje, que fue un poco hecho a partir de lo que yo consideraba relevante desde mi punto de vista, que estaba bastante atado a experiencias vinculadas a la actuación, sobre todo, y de mi experiencia de haber visto a directores con los que había trabajado. Y luego, justo en el medio, o sea, estrenamos la obra y yo estaba actuando trabajando como actor en una versión de Las Tres Hermanas que dirigía Daniel Veronese, con la que fuimos... no, me confundí. Pensé que habíamos ido a Inglaterra, pero nos fuimos a Nueva York. Es una obra con la que viajamos por un montón de sitios. Realmente es una obra que literalmente me cambió la vida porque finalmente me trajo de alguna manera indirecta a vivir a Madrid, ¿no? Y cuando hicimos el montaje aquí en Madrid, por circunstancias de la vida terminé viviendo aquí, y cuando empecé a vivir acá veía que para actuar, si quería seguir con mi carrera como actor o mi recorrido como actor, estaba como el impedimento o la interferencia en ese momento más que ahora del acento, ¿no? Y no quería yo, sentía que para actuar tenía que actuar con mi acento, y la cosa de ponerme a hablar con acento de Madrid me parecía deshonesta, ¿no? No podía entender la actuación con esa máscara, ¿no? Y en cambio, la puerta que se había abierto con la dirección sí que generaba todavía más deseo, ¿no? Y entonces conocí aquí, justo apenas llegar, a Fernanda Orasi, que es una actriz extraordinaria con la que nos hicimos íntimos amigos después de conocernos, y le propuse, ella estaba dirigiendo justo un teatro, la programación artística del Teatro Pradillo, una sala alternativa preciosa de aquí de Madrid, y se enteró de que yo estaba aquí, y como argentinos, ella es argentina también, como argentinos lejos de la patria, se puso en contacto conmigo para contarme que estaba dirigiendo artísticamente la Pradillo, y que nada, que nos juntáramos a tomar algo, y en qué andaba yo. Y yo justo había escrito un texto que se llamaba Muda, que también tenía que ver un poco con Carson McCullers, porque me había impactado mucho. Bueno, en esa época yo era muy fan, bueno, y ahora todavía, pero era un fan devoto y practicante en ese momento. Ahora no la leo con tanta frecuencia, pero en esa época tenía sus libros como Biblias, y El corazón es un cazador solitario. Me pareció un texto increíble, y el título primero de la novela iba a ser El Mudo, ¿no? Que es el personaje, no el central bueno, sí, uno de los personajes centrales de la novela, a quien los otros personajes le van a contar cosas, ¿no? Y a mí me interesaba mucho teatralmente esa situación de un personaje en silencio, y de lo que provocaba casi como el público, ¿no? Era el personaje y lo que provocaba en los otros, ¿no? Entonces, a partir de ese punto de partida, de esa relación entre un personaje que no habla y los otros que van a contarle sus cosas, ya tenía escrito la que fue mi segunda obra. Y al conocerla, Fernanda, digo, hay un personaje acá que es para vos. Es que vi que había algo que se iba a encontrar muy bien. Hicimos esa obra, y la obra fue realmente muy bien, y a partir de ahí fue todo como muy
muy fluido, ¿no? Se abrió como el canal del deseo de pensar el teatro no solo desde la actuación, sino de pensar el teatro en su especificidad, intentando entender de qué va esa máquina y ese dispositivo, y en cada obra el deseo de volver a hacerme la pregunta y de intentar entender un poco más acerca de la naturaleza específica, ¿no? de lo teatral. Y entonces digamos, no estaba en mis planes, no fue un proyecto, tampoco estaba en mis planes venir a vivir a España. Al final creo que las cosas, o por lo menos desde mi experiencia, las cosas más extraordinarias que me han pasado nunca estuvieron en mis planes, digamos. Me sorprendieron. También me enteré de ellas después de que habían pasado, ¿no? Y bueno, ese fue un poco la deriva, ¿no? Una deriva inconsciente en un punto, no buscada. Bueno, debo decir, y siempre cuento esto, que cuando estaba en el instituto tuvimos que hacer una cosa para una clase y yo la dirigí porque pues yo ya estudiaba teatro, entonces era como que el que venía del teatro, entonces dirigí eso. Y ahí la maestra me dijo que era mejor director que actor, y a mí eso me molestó muchísimo en ese momento, me parecía, tenía mi ego muy herido por esa idea, y bueno, ahora sin embargo gozo mucho del rol de dirección. Y de actuar también, de vez en cuando también lo hago. Me alegra mucho que hayas mencionado Muda. Tenemos luego una pregunta que igual, María, guardamos en el bolsillo para después. Sí. Ahora... Sí, sueles mencionar, volviendo un poco al hilo de tu formación en Argentina, bueno, como eso, sueles mencionar a Bartiz, a Schumacher, bueno, o Veronese, con quien trabajaste como tus maestros, ¿no? Que son figuras que pertenecen a lo que se suele llamar la generación de la primera postdictadura, ¿no? Que es un momento de mucho movimiento en el ámbito teatral. Y me gustaría saber un poco, en Argentina, obviamente, y me gustaría saber un poco, bueno, también te formás también con una figura que volvía del exilio en los 90, como era Genet. Y me gustaría saber un poco, ¿qué crees que has conservado, o que mirando hacia atrás tu trayectoria, qué ideas sobre el hacer teatral consideras que todavía sigues coincidiendo con sigues manteniendo esa formación, y qué otras ideas sobre el hacer teatral entran más en el territorio del, digamos, dialogas con ellas, debates con ellas, o problematizas de otra manera? Es decir, ¿qué te queda de aquellos años y qué has aportado, o qué has contradecido, o contra qué has luchado de aquella manera de entender el teatro? Bueno, con cada persona con cada artista con los que me he formado, han tenido un impacto distinto en mí, ¿no? De Bartiz, por ejemplo, lo que recuerdo y lo que me queda todavía era un vínculo con la escena que tiene que ver todo el tiempo con hacer, ¿no? Con mostrar, ¿no? Con entender la escena siempre como un espacio que adquiere sentido en el encuentro con el público, ¿no? Entonces no quedarse encerrados simplemente porque había otras líneas de estudio en donde el pasar de estudiar a actuar era un salto que había que dar al final, ¿no? Y en cambio con Bartiz siempre había como una invitación, casi un pedido de salir afuera y de hacer, ¿no? Luego con Schumacher, bueno, no voy a hablar de todos porque si no va a ser larguísimo, pero con Schumacher sí que la noción de sistema, de la obra como sistema, es una noción que sigo teniendo muy presente a la hora de dirigir, ¿no? Él usa una expresión, tiene un texto muy bueno, Schumacher, se llama Lo Incapturable, que está traducido al inglés, está editado por Methuen, creo. Sí. Y Rubén habla todo el tiempo, dice, ¿hace sistema o no hace sistema? ¿No? En relación a los distintos signos que aparecen en la puesta en escena, cómo unos afectan a los otros, y cómo es interesante también tener esa visión global del diálogo entre todas las materias que se cruzan en la escena, ¿no? Luego Genet todo el tiempo
era maravilloso, era alguien muy, muy, muy riguroso con la palabra, y lo que hacía Gené era trabajar siempre a partir de la acción, ¿no? Y las clases de interpretación de Gené en gran medida eran clases de análisis, en donde las daba con Verónica Odolo, su mujer, lo cual era maravilloso porque Verónica es bailarina, entonces ella le aportaba, era como Apolo y Dionisos un poco. Él era Apolo y Vero Dionisos, ¿no? Vero nos aportaba la lógica de la sensación y él la lógica del sentido, ¿no? Y lo que era muy interesante en él, era su pregunta siempre era, bueno, ¿qué pasa en la escena, ¿no? Y había entonces empezaba a decir, bueno, siento que tal, no, siento no, ¿qué pasa? ¿No? Y en este qué pasa, en esta demanda de la palabra justa, no había capricho, sino todo lo contrario, había como una especie de deseo de precisión, de un deseo muy fervoroso de precisión, ¿no? A la hora de nombrar. Y eso realmente aclaraba mucho la cuestión en términos de acción. Y con esto, bueno, como actor, luego yo lo seguí utilizando como herramienta, ¿no? El pensar, bueno, concretamente qué pasa y qué hacen, ¿no? ¿Qué cosas hacen los personajes en la escena? Pero luego a mí me empezó a interesar justamente dialectizar con esta idea de la acción a partir de trabajar también el espacio de la repercusión. Es decir, no ocuparme solamente acerca de los que... directamente ni ocuparme, porque como estaba formado en la acción, una vez Wilkin, cuando ensayábamos Hamlet, dijo algo, una frase que no me olvido más, que dijo... presta atención a las palabras pequeñas, que las grandes se cuidan solas, ¿no? En relación a la enunciación, ¿no? y al sonido de la palabra. Y acá yo te diría, bueno, hay que dar espacio a la repercusión, que la acción se cuida sola, ¿no? Se cuida sola en el sentido que en mi cultura, de mi formación, todo había tenido que ver con, te diría que con el control, ¿no? Con el análisis, con comprender, con saber cuál es la situación y entonces convertir el espacio de la escena en un espacio en donde íbamos a poner en práctica algo que ya habíamos resuelto antes, ¿no? Y a mí, como director, me empezó a interesar cada vez más el otro espacio, ¿no? El espacio que no está resuelto, que es ese espacio de cuestiones que se ponen en movimiento a partir de la acción. Entonces me empezó a interesar cada vez más una preparación para la escena en un trabajo preexpresivo que preparara los cuerpos para poder estar alertas en ese presente continuo de la escena, poniendo en valor sobre todo lo imprevisto, ¿no? Más que lo que se había entendido de antemano, y dejando la posibilidad incluso de poder entender algo de la escena según la escena va sucediendo, ¿no? Eso un poco fue como y a partir de interesarme por la cuestión de la repercusión, ya se generó una especie de obsesión con el tema, que hace que ahora mismo, en gran medida, lo que yo... el trabajo que me ocupa en los entrenamientos tiene que ver todo el tiempo con dar espacio a la repercusión y con poner el cuerpo en situaciones en las que el sistema nervioso reconoce aquello que no está controlando. Y Pablo, aprovechando que estamos hablando de sistemas, visiones globales, dialécticas, nos llamó la atención que en algunas entrevistas, hablando de Muda, mencionaste que la obra estaba de alguna forma algo contaminada o cargada de lo que se esperaba o de lo que tú creías que se esperaba del teatro argentino en España. Y queríamos saber cómo definías esa sensación y además qué espectáculos crees que habían creado esa expectativa entre los madrileños y los españoles. Bueno, sí, al principio creo que suele pasar, ¿no? Que uno empieza en las primeras obras de un autor, se ven sobre todo las influencias y luego va apareciendo el estilo, con suerte, a partir de la insistencia, ¿no? Y de la persistencia a la hora de escribir y dirigir, ¿no? Y a lo mejor algo singular, ¿no? Y Muda lo que tenía, sí, era la primera vez que yo dirigía aquí, y ya digo esto haciéndome como autopsicoanálisis un poco, ¿no? Digo, yo viendo con distancia ese material sí que veo que es un material que está muy, muy, muy cerca de un cierto tipo de teatro argentino que
en cierta medida por ejemplo, el que yo hacía con Veronese, o el que hacía también y hace Claudio Tolcachir, y digamos un tipo de teatro que está en donde el foco está puesto en el actor es el centro. No hay un particular, digamos, no ocupa el centro nada que no sea el actor, ¿no? Eso es lo que es como el motor que mueve luego la organización de los otros materiales. Daniel, por ejemplo, Veronese utiliza a veces la misma escenografía para distintas obras, ¿no? Y esa escenografía, por ejemplo, es una escenografía hecha para otra obra. Esto es algo muy bueno de Daniel, que una vez tenía, como en su casa tenía espacio, le estaba cuidando la escenografía a una directora argentina y o se enteró de que la iban a tirar y dijo, no, dámela, la uso yo, y la usó para una versión de, no me acuerdo ya si era, creo que el Tío Baña, y luego usó el mismo espacio para otra obra, ¿no? Entonces, se ve ahí que no hay un deseo de partir desde el espacio, ¿no? Sino que, en todo caso, jugar de un modo más lúdico, ¿no? Con la cuestión del espacio y ver qué trae luego. En cambio, en la cuestión del trabajo con los actores sí que ocupaba muchísimo tiempo y espacio en los ensayos, ¿no? Y luego la cosa, bueno, el tono como vinculado al realismo o un cierto costumbrismo, aunque las obras no eran realistas y la lógica no era realista, pero sí el tipo expresivo sí que es un tipo de expresión vinculada al realismo. Y luego la cosa de lo que se conoce como obras de living, ¿no? Como que el espacio de la obra es un interior, ¿no? Un interior de una casa habitualmente de clase media, ¿no? Y bueno, todas estas fichas las tenía Muga. Era un trabajo que partía de la dirección de las actrices y del actor, que ponía su foco en eso. El espacio era un interior de una casa de clase media. La actuación era realista / costumbrista, y en este sentido creo que estaba muy emparentada a ese tipo de obras que también terminan teniendo digamos, este estilo nace de una necesidad. Es como hacer de la necesidad virtud, porque al final lo que sucede es que tampoco hay mucho dinero para pensar escenografía, o sea, depende en qué producción argentina, ¿no? Y hay una gran tradición del trabajo del teatro focalizado en el trabajo del actor. Lo que pasa es que luego, estando aquí y pudiendo contar algunas veces con producciones un poco más grandes, sí que a mí me ha dado mucho placer poder también incluir los otros lenguajes, poner en relevancia los otros lenguajes y hacer que el cruce sea más sofisticado, ¿no? Con las otras partes de lo escénico. Me preguntaba si hiciste mención a Tolcachir. Claro, en 2007 es cuando llegó a España la misión de la familia Coleman por primera vez. Sí. Calculo que eso es lo que pensé, ¿no? Quizás eso es lo que estaba circulando en ese momento de lo que se entendía, porque bueno, como tuvo tanta repercusión internacional de lo que se entendía. En general, en ese momento, antes sí que habían llegado otras cosas de Argentina, como el teatro de Bartís, pero claro, digo antes, todavía antes, que es un teatro que está atravesado por una idea de teatralidad más cercana al grotesco, para que nos entendamos, no estoy simplificando mucho, pero digamos que sí un tipo de expresión donde hay, digamos, un vínculo poético, ¿no? con la expresión, que no busca ni pretende naturalidad ni proximidad al cotidiano, ¿no? En cambio luego vino otra camada, otro momento del teatro argentino, en donde, bueno, el teatro porteño también, porque lo de argentino es un poco... también, es tramposo. Es un poco tramposo, ¿no? Porque en realidad es del teatro porteño, y te diría del teatro de un par de barrios de Buenos Aires, porque ni siquiera, digamos que está todo súper centralizado y súper concentrado. Y en general... Un amigo de Banfield que te daría la razón. Claro. Bueno, Banfield ha generado su propio núcleo, ¿no? de producción. De contracultura, sí. Sí, que está a unos 22 kilómetros de Capital. Lo conozco bien porque yo nací en Adrogué, que es muy cerca. Y entonces, nada, después de la primera camada de teatro que llegó aquí, no está el periférico de objetos, Bartís. Aquí me refiero a Europa, no solo a Madrid, que giraban, digamos, por festivales.
hubo como un cambio en la estética dominante, digamos, en lo que se conocía como lo argentino, y vino esta otra línea en donde está Daniel y Claudio Tolcachir, que también son muy distintos entre sí, ¿no? Pero que sí que tienen un aire de familia, ¿no? Sí, nunca mejor dicho. A mí, ¿sabes qué? Me queda una cosa, se insiste mucho en que el teatro, en general el teatro latinoamericano tiene usa mucho la metáfora de la familia, y yo pensé un poco lo que decías, creo, claro, es que una mesa y 2 sillas es lo más fácil que poner en escena, también tiene que ver con eso, ¿no? Pero bueno, para marcar una diferencia, ¿no? Está Muda del 2008, y luego viene lo que considera ya sí un salto hacia lo que es digamos, tu propio lenguaje escénico, que es los ojos, ¿no? Nos has dicho en otra entrevista que los ojos tú lo ves en tu trayectoria como realmente un salto hacia tu propia voz, ¿no? Como director. Y justamente lo que decías lo que nos has dicho de los ojos es que la diferencia es que tuviste un presupuesto para pensar una cierta complejidad del espacio y la relación, obviamente, de los cuerpos en el espacio, que para ti es uno de las características de tu trabajo, ¿no? Tus escenografías, bueno, los ojos fue un trabajo que hiciste, el diseño espacio escénico hiciste tú, pero más adelante has trabajado con escenógrafos. Tus escenografías van desde, digamos, lo más onírico y lúdico, como se puede ver en La Distancia, como se puede ver en Bodas de Sangre, hasta un realismo casi hiperrealista, como pienso en ese magnífico y avasallante escenografía de Cae la Noche Tropical, que ahora se repone Están ahora en funciones en Buenos Aires, sí. Sí, os dejé por ahí unas fotitos del montaje para que veáis la escenografía. De Mariana Tirante, la escenografía. Exactamente. Y en que los actores casi se pierden en esa escenografía. Entonces quería preguntarte un poco esto, ¿no? Bueno, ¿cómo es el trabajo con los escenógrafos y los iluminadores en la construcción de un espacio? Y este interés también por volver a las escenografías con mucho realismo y qué es lo que permite en escena. Y un pequeño inciso y una nota, me gustaría saber esta obsesión por las plantas que aparecen por todos lados, incluso en tu concierto. En mi casa. En tu casa, por supuesto. Si crees que se va a volver un símbolo. Bueno, lo de las plantas, yo los símbolos no en general intento, me dan escosor los símbolos. Intento no pensar nada en términos simbólicos, sobre todo por el peligro de creer que una cosa, digamos que la comunicación no tiene interferencias, ¿sí? Pero bueno, volviendo a lo que preguntabas, cada obra es distinta, cada material pide cosas distintas. He tenido la suerte, al principio yo trabajaba sin escenógrafa porque no tenía producción, ¿no? Pero también dejas de pensar en eso, ¿no? Se vuelve hábito, ¿no? Y de repente al poder, al hacer el primer montaje para el Centro Dramático Nacional, los productores, en ese momento la productora Nadia Corral de la zona, me dijo, bueno, y para escenografía te recomendamos trabajar con Elisa Sanz. Entonces yo miré el trabajo de Elisa y me encantó y empecé a ir trabajando con Elisa y hicimos varias cosas. Y la verdad que fue alucinante. Tener esa interlocución para poder pensar el espacio, ¿no? Porque creo que lo más rico del teatro tiene que ver en muchísimos sentidos con el encuentro, ¿no? Y sobre todo con la diferencia, con pensar distinto y entonces poder entender una cosa nueva después de ese encuentro. Hacer de ese desencuentro el sentido del encuentro, ¿no? Que de alguna manera reconduce la obra a un sitio que era imprevisto para uno. Porque si yo sigo pensando y trabajando a partir de las cosas que a mí me gustan o que yo ya conozco, es como la serpiente que se muerde la cola. No hay ningún tipo de crecimiento y finalmente tampoco hay puesta en práctica el deseo, ¿no? Porque termina siendo un círculo, ¿no? Y como dice Chantal Maillard, todo círculo es vicioso, ¿no? Entonces, dependiendo de cada material va desplegando como imaginario en mí, en las escenógrafas o escenógrafo, y lo vamos hablando. Y es prueba y error y vamos viendo. En el caso de Cae la Noche, con Mariana, con quien yo había hecho mi primer montaje antes,
en el 2006 en Buenos Aires, cuando tuve la posibilidad de volver a dirigir a Buenos Aires, me hizo muchísima ilusión por volver a trabajar con ella. Es una artista extraordinaria que tiene como un colectivo de trabajo con Mariano Pensotti, que no sé si conocéis el trabajo, que se los recomiendo muchísimo. Viaja mucho Mariano, así que igual lo veis por Londres. Y también con Lola Arias, que es otra artista que también es súper interesante ahora en el panorama porteño. Bueno, ella vive en Berlín ahora, Lola. Y creo que en este caso, por hablar de un caso, la cosa de la inmensidad, para hablar de la soledad de estas dos argentinas en Río de Janeiro, era muy, muy significativo, ¿no? Tener toda esa relación de escala tan distinta, ¿no? De esa sala aparte que es tan compleja y tan preciosa, que tiene una boca enorme, ahora no me acuerdo los metros, pero es enormísima, y un semicírculo adelante, porque es una sala del Teatro San Martín que fue concebida para hacer conciertos, ¿no? Y finalmente se terminó haciendo teatro ahí, y por suerte. Y entonces pensar un espacio que les pudiera sacar el jugo a ese espacio, realmente que la apuesta fuera un trabajo que no fuera pensar un espacio que funcionara en cualquier lado, sino que se nutriera de la singularidad de ese espacio de la Casa Cubierta, fue algo que pudimos hacer muy bien y que Mariana nutrió ahí maravillosamente, ¿no? Con esa arquitectura tan reconocible de Río de Janeiro y toda esa vegetación como colándose entre las casas. Y luego, bueno, en cada caso con Elisa también siempre el trabajo es de diálogo. Siempre cuento, cuando hicimos He nacido para verte sonreír, que es un texto de Santiago Loza, que es un dramaturgo extraordinario, porteño. Bueno, no porteño, me matas, digo, porque es cordobés, pero que debe ser el autor más representado ahora mismo en Buenos Aires, creo yo. Está por venir ahora a Madrid porque se va a estrenar una pieza el año que viene. Si no lo conocen, los recomiendo mucho que lean la obra de Santiago Loza. Estuvo La Mujer Puerca aquí en Reino Unido, ¿no? ¿Quién lo hizo? Ahí ya no me acuerdo. Hace como 2-3 años. ¿Pero de Argentina? ¿La apuesta argentina? No, estaba traducida al inglés. Ah, vale. Sí, después la busco. Me acuerdo. Bueno, es un autor maravilloso. Y ahí, Elisa, yo quería hacer yo siempre lo que hago es proponer lo que imaginé, ¿no? Y le digo al escenógrafo o a la escenógrafa, creo que el espacio es esto, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a hablar. Y a veces termina parecido a lo que yo pensaba o a veces termina cambiadísimo, ¿no? Y en este caso Elisa me había propuesto, yo quería hacer una cocina, siempre llevo referencias, y la referencia que le llevé es una foto muy maravillosa de Chef Wall, que se llama Insomnia, donde hay una cocina y hay una persona, un señor acostado debajo de la mesa, y creo que hay un salero sobre la mesa, si no recuerdo mal, una cocina como de los años 70, y hay algo raro, y si uno lo ve en detalle ve que la escala es un poco rara, ¿no? Que el señor es un poco, es como un pelín más grande, siniestramente más grande que la proporción de los muebles, ¿no? Y le dije, mira, me gustaría que fuera como esta cocina, el espacio. Y ella hizo esa cocina, pero luego la historia de He nacido para verte sonreír, brevemente, lo que sucede es que una madre es un chico que tiene un trastorno mental del cual y motriz, del cual no hay ningún detalle específico, pero que ha decidido la madre internarlo, ¿no? Entonces la última conversación de ella antes de que se lo lleven al niño para internarlo, ¿no? Y entonces a Elisa se le ocurrió que hubiera una serie de ramas, ¿no? Que serían como del exterior, metiéndose en la casa, que incluso la lámpara de arriba fuera una especie de nido, ¿no? Y yo con esta cuestión que tengo con los símbolos que me dan escosor, me daba un poco de que no quería la cosa del nido, la maternidad, me parecía que todo que había peligro, ¿no? Yo veo, digamos, creación a partir de una idea simbolista y se me eriza un poco la piel. Pero lo probamos, porque me parecía que como siempre, que todo primero hay que probarlo, y realmente lo que hizo esa idea de Elisa junto con las luces de Paloma Parra le dio otra dimensión al espacio, en donde se terminaba contando también
Bueno, ese clima enrarecido que había por la presencia de dos presencias, valga la redundancia, que estaban viendo cosas distintas, ¿no? La madre, que supuestamente estaba en la realidad, como dice ella en la obra, por eso lo digo, y el niño que estaba en su otra realidad, ¿no? En su otra percepción. Un poco volvemos a lo de la lógica del sentido y la lógica de los sentidos, ¿no? Y todo este mundo sensorial que desplegaba el chico, que funcionaba a partir de impactos y de sensaciones, adquiría una presencia muy concreta en esas sombras que proyectaban esas ramas, gracias a la idea de Lisa, ¿no? Me parece muy interesante, Valo, lo que estás diciendo de la simbología. María y yo te queríamos hacer una pregunta sobre uno de tus personajes, saltando ahora a todo el tiempo del mundo, dice que la originalidad es para ignorantes. Y es interesante que esa frase aparezca precisamente en una obra donde trabajas el mundo autobiográfico. Sin embargo, bueno, esto no son símbolos, son citas o intertextuales. Sí. Sin embargo, en otras de tus obras, como Los ojos, hay muchas referencias, como las que hace Natalia, a las 3 hermanas de Chekhov. Queremos preguntar cómo funcionan estas citas en tu trabajo, cómo funciona, qué efecto esperas tener con la interpretación. Bueno, no espero, bueno, van apareciendo por necesidad, espero que vayan apareciendo por necesidad y de hecho ahora estoy en pleno proceso de ensayos y de escritura y el trabajo está siendo sobre todo siempre de quitar, ¿no? De ser riguroso con que sea lo preciso nada más lo que se diga, ¿no? Y bueno, cuando ahí tienen no espero necesariamente que quien está ahí, no trabajo pensando en un público erudito que tenga que conocer necesariamente la cita. Lo que están son las palabras y los nombres y todo pasa a ser parte de esa ficción, ¿no? En ese mundo existe, por ejemplo, en las canciones, John Cage, porque se lo nombra y es un señor al que 2 personas que se dedican a escuchar conocen. Entonces ya ese dato creo que es suficiente. Luego toda interpretación que vaya más allá siempre es bienvenida porque es interesante leerlas, pero no pretendo al meter citas en los trabajos no van dirigidas a la academia, digamos, aunque después disfrute de las lecturas que la academia hace de esas citas. Entendido. Un poco también al hilo de los materiales que te sirven de estímulo o que utilizas finalmente en los montajes. Me preguntaba, por ejemplo, cuando montas obras con una larga tradición escénica, como tu reciente versión de Los días felices, claro, has tenido en cuenta así todas las notas y conversaciones con el director de Beckett en su día para el primer montaje, pero también te has metido a ver, por ejemplo, montajes previos al tuyo, porque sé que hay muchos directores que, por ejemplo, eso les aterra, o sea, ver montajes previos porque tienen miedo de contaminarse. Y me preguntaba si, por ejemplo, en el caso de Los días felices, resulta que estuve reviendo, buscando de nuevo el montaje que hizo en el 2004, que estuvo protagonizado por Marilú Marini. Sí. Me acuerdo que usaban esto de ponerse la lupa por delante y deformarla, que es un hallazgo maravilloso. Y pensé que eso que volvía a reaparecer también en tu montaje era una especie de homenaje o pequeño guiño, ¿no? A ese montaje. Es un montaje que también se hizo en el Teatro San Martín en el 2004 y que a mí me quedó también muy grabado en la memoria. Tu montaje no lo vi, tengo muchas ganas de verlo. Te lo mando. Dale. Entonces eso, ¿cómo es tu relación con respecto a montajes previos de una obra que estás montando? A montajes no veo tanto. Lo había visto porque lo había visto como espectador, porque soy fan de Beckett y de Marilú, y también había visto el que había hecho Salvavolta aquí con Isabel Ordaz. Siempre que hay algo de Beckett, bueno, casi siempre, a veces no.
voy a verlo, ¿no? A priori es algo que me interesa. Pero a la hora de montar un texto no miro tanto vídeos porque en realidad me parece que lo que el vídeo le hace al teatro es tan triste, da tanta pena que prefiero sí leer, hablar con gente que lo haya visto, leer cosas, escritos acerca de la experiencia, de la marca que ha dejado en el recuerdo, la resonancia de aquel montaje, pero no tanto verlo en vídeo, no, eso no. Sí me interesa, antes de empezar a ensayar, leerlo todo y después dejar de leer, ¿no? Después ya trabajar con lo que esté pasando en el encuentro nuevo del equipo artístico que se haya armado con esas palabras, ¿no? Pero particularmente el trabajo con los días felices para mí fue muy revelador porque fue tener que cambiar de opinión en muchos sentidos, ¿no? Porque yo hasta ese momento trabajaba, había hecho, por ejemplo, Bodas de Sangre y con el texto de Lorca sí que encontraba que había cosas que habían envejecido mal, ¿no? Que sí que había que intervenir de un modo radical en algunas cosas del segundo acto, ¿no? Para que pudiera resonar hoy. Y a mí siempre creo, bueno, a mí no, es que esto es así, el teatro es en presente, es un hecho, ¿no? Entonces el libro ya está en la biblioteca para quien lo quiera leer. Luego cuando uno va a hacer un montaje, creo que es fundamental poder dejar que la pieza resuene en presente, y hay cosas que, sobre todo si estaban muy atadas al presente en la escritura, que dejan de resonar en este presente o que incluso le hacen mal a la obra, ¿no? Según el tiempo, el país, el equipo con el que se haga, ¿no? Entonces, en este sentido, trabajando con la maravilla de Bodas de Sangre, que es una de las cosas más hermosas que se han escrito, y una obra de una osadía que yo creo que si alguien la escribiera ahora, nadie la montaría, porque es una locura total, y es como 3 obras en una, ¿no? Al montar ese texto sí que hay cosas que creo que son como una especie de relojito que funciona perfecto, como reloj del abuelo que todavía sigue andando, como la escena en el bosque, ¿no? Que es esa maravilla, la mítica escena de pero montaba a caballo y el caballo iba a tu puerta, ¿no? Y luego creo que hay cosas que piden reescritura, y basta con leer a Lorca para ver que él mismo, ¿no? O a cualquier autor, las memorias de Williams, que son muy divertidas, también hablando de las reescrituras que en vida mismo necesitaban hacer de los textos, bueno, porque el teatro va sobre el devenir y no sobre algo fijo. Claro, Beckett, como tiene unos herederos tan... ¿qué adjetivo elegir? Bueno, que ponen como unas restricciones o unas condiciones bastante determinantes, ¿no? Que determinan bastante el proceso. A priori yo sabía que no podía cambiar muchas cosas, ¿no? Pero también pasa que leyendo el texto de Beckett uno encuentra que es alguien que no ha pensado solo la palabra, sino que ha pensado el cuerpo, ¿no? Y sobre todo el espacio, ¿no? Porque realmente es alguien que se ha ocupado casi de coreografiar aquello y de escribir más que una obra de teatro, una partitura. Entonces el vínculo con el material era un vínculo musical, ¿no? En el sentido de que allí estaban los tiempos, los ritmos, y yo que estaba y estoy tan interesado por la repercusión, pensé, pero entonces, ¿dónde queda la singularidad de la puesta en escena, ¿no? ¿Qué sentido tiene volver a hacer esto tal cual a como lo hacía este señor tan obsesivo y maravilloso? Y haciéndolo, vi que la respuesta era en el sudor de la actriz, en el brillo en los ojos de la actriz, en este caso, ¿no? Digamos, en lo humano, que es el corazón del escénico, ¿no? Que como en una buena interpretación ahora estoy trabajando con los cuartetos tardíos de Beethoven, y claro, es tan distinto, todos se ciñen a la partitura, ¿no? Pero es tan distinto lo que para uno es para un cuarteto es un molto adagio, como lo interpreta otro, ¿no? Y creo que al final, cuanto más uno se ciñe a eso que está escrito ahí, más todavía aparece la singularidad, ¿no? Justamente en eso, en la carne, ¿no? En la fisicalidad de los intérpretes. Y eso para mí fue un gran aprendizaje que le debo, como tantos,
aprendizajes, a Samuel Beckett, que quizás es el autor que más he leído y el que más sigo leyendo. Está el montaje de estrés, es verdad, y además es curioso también cómo cambia de cultura en cultura, o sea, es lo que dices tú, algo que está tan pautado, cómo resulta tan diferente de cultura en cultura. Está el montaje de Streller en la Petoteca, creo, y sorprende ver también como hay una línea más grotesca, una línea más naturalista, ¿no? Sí. Es muy gracioso como... Bueno, está el de Fiona Shaw, que es maravilloso, a mí me encanta. Además, sí. Esa sería más la línea natural. Bueno, el de Debra Warner, perdón, pensando en la actriz, ¿no? Sí. No, pero el espacio, lo que habían hecho ahí con el espacio me pareció extraordinario lo que hizo Debra Warner ahí con el espacio de esa obra. Tu espacio es magnífico, ¿no lo quieres describir? De Lisa, sí, es una especie de... Como ella dice que escucha derrumbamientos, a mí me interesaba mucho esa idea de algo que tiene que ver con algo que alguna vez estuvo sólido y ahora ya está como la memoria de ella resquebrajándose, ¿no? Entonces le propuse a Lisa que estuviera enterrada en una especie en la tierra, porque lo que está escrito y es tierra, pero encima de la tierra que hubiera escombros, ¿no? Entonces adquiría ese montículo de desechos, algo bastante amenazante que creo que funcionaba muy bien. Sí. Magnífica. Bueno, yo no la vi, pero vi las fotografías y tengo unas ganas. Hablando de las instrucciones que se pueden encontrar a veces en el propio texto de Beckett, te quería hacer una pregunta, Pablo, sobre la piedra oscura, que marca un momento bastante importante en tu trayectoria en Madrid, que, bueno, se estrena en 2015 la obra de Alberto Conejero y se lleva luego 6 premios Max al año siguiente, incluyendo el de Mejor Dirección. Evidentemente estamos entrando ahora en una colaboración con un dramaturgo vivo del siglo XXI. ¿Cómo cambia, por tanto, el proceso, si es que lo cambia? Y luego, sí, me imaginaba que sí. Luego, ¿cómo fue el desafío de construir un personaje basado en Rafael Rodríguez Rapón, persona real? Sí, bueno, cambia muchísimo y fue también súper interesante. Fue mi primera producción, no mi primera producción grande, porque ya en el Fernán Gómez, con Mora Prida y Guillermo Gómez, ya cuando habíamos hecho Los Ojos, sí que ya ahí había producción, ¿no? Pero sí que con una productora privada, eso fue lo... Y yo leí el texto de Alberto, que me lo había hecho llegar él, y me pareció que había ahí algo muy, muy bueno, ¿no? Muy potente, que iba a resonar muy bien, como finalmente sucedió por suerte, ¿no? Y le llevé el texto a la productora y entonces ellos se interesaron por el material, lo presentaron en el Centro Dramático Nacional, que dirigía en ese momento Ernesto Caballero, y la obra les interesó y decidieron programarla, ¿no? Como coproducción entre el CDN y la productora privada, que es el modo en el que finalmente se puede hacer gira, porque si lo produce el CDN... Bueno, ahora la cosa está cambiando un poco, pero aquí girar es difícil si es una producción de un teatro público. Y esa fue la primera vez que tuve escenógrafa, ¿no? Y ahí conocí a Elisa y empezó una relación de mucho tiempo, que seguirá. Y lo conocí a Alberto, ya lo conocía a Alberto, cuando me había llevado el texto nos juntamos a charlar y nada, lo que tuvo de interesante es esto que decía antes, ¿no? De tener otra mirada con la que además conoce las palabras mejor que tú, ¿no? Y con la que te tienes que poner de acuerdo y entender también sus lógicas y sus sentidos, y la verdad que fue muy, creo que muy fructífero el encuentro. Creo que esos encuentros para hablar con Alberto, cuando veía cosas que quería cambiar y que tenían que ver no tanto con el texto, ¿no? Sino con el lugar al que la puesta estaba yendo, porque también lo que pasa con las puestas en escena, que eso es lo que a mí me encanta cuando empieza a pasar, es que ya tienen hacen sistema, como diría Schumacher, ¿no? Tienen una lógica que ya pide unas cosas y rechaza otras, de todos los materiales, de lo que uno ha pensado sonoramente, de las palabras, de
de todo, ¿no? Empieza a tener su propia singularidad, ¿no? Aquel organismo vivo que es la puesta en escena en un momento, ¿no? El montaje, ¿no? Y entonces ahí hay que tener buen oído como para ver realmente, no quedarse atado a cosas que eran la idea previa que uno tenía acerca de tal personaje o de cómo debe ser el texto, y ver qué cosas hacen ruido, ¿no? en esa manifestación concreta, ¿no? de la puesta en escena como fenómeno vivo. Y eso fue muy rico de descubrir juntos con Alberto. Hay varios cambios de la escritura del texto a la puesta en escena. Uno muy importante es retirar la voz en el texto aparece la voz en off de Federico, y como nosotros estábamos construyendo una especie de melodrama realista, una especie de híbrido expresivo allí, a mí me hacía ruido el utilizar el recurso de una voz en off cuando no se iba a utilizar más que para eso, ¿no? Entonces el abrir ese recurso. Además, hay una cosa con la voz de Lorca que está perdida, ¿no? No hay ninguna grabación. Entonces, ¿qué voz se le pone, no? Y un poco la conclusión a la que llegamos con Alberto charlando es que en la puesta que estábamos metiendo en la llaga, en el dedo de una herida abierta, que es la de la guerra civil, de los muertos en las cunetas, y bueno, todos los temas que a partir de esta historia la obra resuenan en la obra. La ausencia de la voz de Lorca también es una herida abierta, ¿no? Y cerrarla con una recreación me parecía menos potente que dejarla en ausencia, ¿no? Entonces sí que necesitábamos algo de la información que decía Lorca en esas intervenciones en voz en off, y al final le propuse que leyera una de las cartas, se la quitara y espiando leyera una de las cartas en voz alta el cuidador, el chico que cuida a Rapun, ¿no? Luego ese momento al principio, el sueño de Sebastián tocando, no está en el texto original, ¿verdad? No, lo de la música no. Eso nace antes de, como idea, como imagen, antes de empezar a ensayar, o nace junto con los actores en el proceso, en la propia sala. Si te soy sincero, no me acuerdo. Me encantaría que haya sido junto con los actores. O sea, creo más en esas cosas, pero la verdad que te mentiría si te dijera. Muy probablemente fue con los actores. Muy probablemente. No creo que... Las mejores cosas aparecen ahí, más que las que uno pueda pensar acá en el escritorio, ¿no? Ahí hay una pincelada claramente Messies con esa escucha con de la música. Sí. Bueno, a mí la música me parece... Bueno, necesito que esté en las obras, porque creo que también predispone. A veces nos olvidamos en el teatro que el teatro es sobre todo un espacio que compartimos antes que unas palabras, ¿no? Entonces que el impacto es en la sensación, ¿no? Y la música es una buena vía para que el sistema nervioso vaya recordando que estamos ahí para algo más que para el sentido, ¿no? Estamos ahí para ver qué nos pasa por estar cerca, ¿no? Nos quedan varias preguntas pero yo creo que podemos abrir a público y cada tanto echar las que nos quedan como si esto no hubiese pasado, como si no nos hubiésemos pasado del tiempo. Yo diría ahora, Ben, hacemos una pequeña pausa y damos paso a las preguntas del público. ¿Te parece bien? Perfecto, como es nuestra costumbre, ahora vamos a tomar una muy breve pausa. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por tus muy generosas respuestas. Fascinante, en realidad, toda una visión de este mundo teatral en Madrid, en Argentina, y una trayectoria alucinante, en realidad. Y gracias también a María y Alma por sus preguntas para abrir este diálogo tan fructífero. Bueno, 2 minutos entonces, si quieren, se recibe un vinito. Y también sus preguntas o en el chat o si quieren preguntar a viva voz, levanten la mano y prendan sus micrófonos. Bueno, gracias y nos veremos en 2 minutos. Genial.